Recording on this computer. Ya. Les voy a mostrar. Déjenme encontrarlo acá. ¿Dónde está? Acá. Vamos a abrir la pantalla. La semana pasada comenzamos a utilizar un baldor, una especie de libro como guía, ya dado que los conocimientos técnicos avanzados, por ejemplo, que tienen los textos que están en parte del programa, a lo mejor están un poco complejos, no están muy en nuestro idioma. Preferí usar a las presentaciones, utilizar distintas guías que nos entrega el mismo gobierno para poder entender y aprender la instalación de los sistemas y los conceptos básicos, pero desde la norma chilena, ¿ya? Desde los estándares chilenos para una instalación. Y hay varios archivos, de hecho, les voy a mostrar acá algunos y luego vamos a continuar en lo que estábamos la semana pasada, pero déjenme mostrarles, por ejemplo, la guía de buenas y malas prácticas de instalaciones fotovoltaicas sobre techos. O sea, esta guía muestra incluso los errores, las cosas que no hay que hacer dentro de una instalación fotovoltaica, o sea, como los errores más comunes. Es una guía que tiene bastantes fotografías, muestran la disposición, cómo instalar, qué cosas quedan bien, qué cosas quedan mal. A ver, déjenme ver acá, por ejemplo, ya. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que incluso les muestra los errores para que ustedes no los cometan, o si los van a cometer o en algún momento suceden, ya tengan algo de conocimiento de lo que está pasando, ¿ya? De estas hay varias versiones. Yo me parece que les subí a ustedes la más actual. Esta es lo mismo, perdón, esta es una sola, la guía de edificios para instalación de sistemas fotovoltaicos acogiéndose al programa de techos solares públicos, ¿ya? Que es un programa que estuvo bastante de moda en Santiago hace unos años atrás, cuando la Teletón, el IST, el Colegio La Salle, no sé, una serie de instituciones que tenían un área de techo amplia, postularon a este beneficio del gobierno y se instalaron su techo solar público. Ya se instalaron bastantes y con el beneficio tanto de la red internacional, o sea, de la red nacional de red eléctrica, con la inyección, como del el mismo establecimiento. Por ejemplo, hoy en día la Universidad Federico Santa María, no acogida bajo este mismo programa, porque los paneles de la universidad se ganaron en un fondo internacional, los paneles que tenemos y los sistemas de la universidad financiados por el gobierno de Japón, ¿ya? Por ejemplo, el sistema de nuestra universidad, que ahora está funcionando, genera más energía en estos momentos de lo que consume la universidad. Por lo tanto, la universidad en estos momentos está vendiendo energía. O sea, además de recibir un sistema espectacular que permite bajar el consumo de la red, que permite tener una red más estable energéticamente, además nos están pagando. Y la instalación, de hecho, me parece que salió costo cero. La instalación la hizo la empresa del papá de un amigo, de Fabián, que falleció hace poquito tiempo. Él fue el que instaló todos los paneles de la universidad, ¿ya? Paneles que venían de Japón. Entonces, hoy en día hay muchas alternativas, hay mucho dinero que se está utilizando para este tipo de proyectos. Por ejemplo, en la universidad de nosotros, además de que nos salió prácticamente todo gratis, después de instalar el proyecto, ahora le están pagando plata a la universidad por generar energía eléctrica. O sea, imagínense, dejamos de pagar la enorme cuenta, o sea, la universidad debe haber pagado más de 1.000.000 de pesos ¿cómo se llama? Al mes. Y ahora, además de pagar cero, nos están pagando a nosotros. O sea, ya no es tanto por ecología, no es tanto por bono verde, o sea, tener paneles solares es rentable. Otro que tenemos acá, que también está avalado por el Ministerio de Energía, guía de operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Esta va abocada al mantenimiento. También está arriba. La abrí todas para mostrárselas,
para que vean que no es solamente un texto. Sí, el que yo voy a ocupar es especial. O sea, para mí es el más completo, es el que tiene más imágenes, el texto también de mayor página. Observen, este es de 61, el otro tiene más de 100, pero están estos también. Y por ejemplo, este, diseño y ejecución de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de distribución. Claro, la mayoría de los textos que hay hoy en día están todos abocados a la inyección. No hay mucho off-grid, a excepción del texto que vamos a ver nosotros. Y esto que tenemos acá, que es un pequeño detalle, que les quería mostrar. Por ejemplo, este informe de una instalación hidráulica de un pozo en Los Pinos, en Reñaca, es la que me va a permitir realizar el cálculo para un sistema de bombeo solar. Se los voy a mostrar así bien rapidito qué fue lo que hice acá. Déjenme ver si hay más alumnos. No, estamos nosotros nomás. Me envían este informe para realizar cálculo que realizó una empresa que se dedica a realizar la instalación de pozos profundos con ciertos datos, por ejemplo, voltaje en el tablero de la bomba 221, voltaje del tablero de bomba funcionando 212, consumo 8.1 amperes. Acá yo ya tengo potencia, ¿cierto? Acá nosotros ya, ya profe, ya sabemos de qué potencia es más o menos la bomba. Hablan acá, se instaló un tablero de 2 HP, pero tenemos un consumo menor. Por ejemplo, yo quiero saber ahora cuál es la potencia de la bomba, que son los pics que se generaron. Yo voy a poner acá mi calculadora. Calculadora, me dicen que 8.1 amperes, 8.1 amperes por 221 voltios. 21 voltios. Si esto es igual, 1790 watts. ¿Ya? Acá, es una segunda cotización. Entonces, con esta información, yo ya sé que necesito por lo menos 1700 y decido ocupar este equipo de acá. Este equipo de acá es un inversor solar para bombas. Esto es especial para bombas. Y este es un inversor del tipo cargador. O sea, si el sistema solar no es capaz de abastecer energía para la bomba, podemos utilizar la red externa en un AC-IN, que puede ser un generador a combustible, o puede ser incluso la red externa. Chuta, ahí me veo como medio borroso. Ya, da lo mismo. Y además este inversor se puede conectar a baterías. Pero ¿cuál es la gracia de este inversor? A este inversor no es necesario conectar una bomba del tipo de corriente continua que hace unos años atrás, para trabajar en forma directa, sin baterías, con los bombeos solares que se hacen de día, tenía que utilizar un inversor especial y tenía que utilizar una bomba especial, que son bombas solares o bombas para corriente continua. En este caso, por ejemplo, este equipo, que es de la marca Hover, la ventaja que tiene es que puede inyectar, puede hacer funcionar la bomba, pero cualquier tipo de bomba. O sea, antes yo cuando iba a hacer un proyecto, por ejemplo, tenían una bomba a 100 metros de profundidad, una bomba que le había salido 2 millones de pesos y la habían cambiado hace un año. Yo les decía, mira, yo les puedo instalar bombeo solar, pero tienen que cambiar la bomba, porque si no tenemos que utilizar un sistema off-grid con baterías y es un sistema carísimo y sale una millonada de plata. De hecho, acá sale una millonada de plata también poner baterías a este sistema. Por lo tanto, este sistema puede funcionar, como es inversor cargador, puede funcionar o con la red externa que en este momento alimenta la bomba, o con un equipo diésel o un equipo a benzina, ¿ya? Como también puede funcionar sin nada. ¿Y cuál es la ventaja? Que va a mantener activa una bomba de corriente alterna, ¿ya? Durante todo el día. Se va el sol y deja de funcionar. Lo mismo que con una bomba solar, pero este equipo funciona en 220, no funciona en bomba solar. ¿Por qué les digo que sale una millonada poner equipos, poner, ¿cómo se llama? Baterías. Acá está el over, ¿ven? El over, ¿qué es lo que hace? Panel solar, se alimenta, esta es la versión, la imagen de mano izquierda es la instalación más simple. Se alimenta de panel solar y el over puede hacer funcionar una y otra bomba. Puede hacer funcionar más de una bomba si está dentro de la potencia. Esa es otra gracia que tiene. Entonces puede hacer funcionar o una bomba de pozo profundo o una bomba superficial. ¿Ya?
Además, lo que les comentaba, este equipo, con un breaker que tenemos acá, se puede alimentar. ¿Por qué aparece acá un trifásico? Porque estos inversores, el que voy a comprar yo es el más pequeño, pero los más grandes son todos trifásicos. ¿Ya? Por eso aparece acá un breaker, un disyuntor de 3 fases. Yo voy a instalar uno de bifásico, porque el que yo necesito, que es de 2200 watts, es bifásico. Entonces acá puedo alimentar, o como les decía, un generador diésel o a combustible, una batería o la red eléctrica. ¿Por qué? Porque es un inversor cargador. Además, tiene la ventaja de que tiene comunicación, ¿ya? Se tiene que utilizar, por supuesto, un equipo especial para que el hover comunique con internet y comunique con el teléfono. Entonces usted puede ver en el teléfono cómo está funcionando, cuánta energía se está generando, cuánto tiempo ha estado funcionando la bomba, ¿ya? Ah, acá les tengo. El supli, claro, dicen 480 volt battery power. Ya, puedo funcionar con batería en corriente continua, pero generando 480 voltios. Y para generar 480 voltios en, en corriente continua, veamos más o menos qué pasa con una batería de 12 voltios. Pues ven, no, nada que ver. Abrí un juego. Espérense un poco, chiquillos. Ups, ya. Calculadora, entonces vamos a activar. Voy a ver, acá dice que puede funcionar con baterías, pero 480 voltios. Entonces 480 dividido por una batería de 12 voltios, para ver cuántas baterías necesitamos. 40 baterías, ¿ya? Si compráramos la batería más barata, la de 100 amperes, que sale 100.000 pesos una sola, solamente el banco de baterías costaría 4 millones de pesos y sin ganancia, o sea, comprando la batería a precio de costo, lo que me sale a mí. ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, además de entregar un reporte solar, que siempre lo entrego, lo da el explorador solar, se entrega, este es el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Es una bomba solar que va a utilizar 4.240 watts en panel solar y va a generar 2.200 watts de bomba. ¿Por qué? Me dirán, profe, pero ¿cómo? Si la bomba es de 2.200, ¿por qué tiene que usar tantos paneles solares? ¿Ya? Nosotros ya vimos en el laboratorio que si bien el panel dice que es de 330 watts, la verdad es que esos 330 watts yo los voy a obtener en condiciones ideales, que a lo mejor lo han visto con la profesora Vanessa, el índice NOC, ¿ya? Han visto las condiciones de trabajo de max power o máxima intensidad, que son con una temperatura de 25 grados Celsius, son con una radiación solar de 1000 watts o 800 watts, si es el NOC son 800 watts, si es STC son 1000 watts por metro cuadrado, o sea, una cantidad de radiación enorme que probablemente no la voy a tener siempre, ¿ya? ¿Qué pasa acá en la costa? Este es un sistema para instalar en Reñaca, en Los Pinos, ¿ya? En Los Pinos, bueno, además de que hay muchos pinos, pero los paneles no le van a afectar los pinos, en la costa hay mucha vaguada, por lo tanto, el nivel de bruma que vamos a obtener es importante y podría ser que un sistema, por ejemplo, que yo lo calculé para que funcionara durante todo el año, si yo hubiese instalado 3.000 watts o 2.500 watts en paneles, un día nublado no habría sido capaz de funcionar la bomba. ¿Ya? Y en este caso, este es un sistema solar para una comunidad que tiene 70 casas. ¿Ya? Por lo tanto, era mucho el riesgo trabajar al límite, era mucho riesgo decir, no, hagámoslo de 3.000, no, se tenía que haber sido bien calculado. Y para que pudiera generar un flujo de agua constante durante todo el año, el banco de paneles tiene que ser más del doble o tiene que ser el doble de la potencia que yo voy a consumir, para que se hagan más o menos una idea. Yo este cálculo lo hice en todo caso con el explorador solar, no lo hice yo manualmente, ¿ya? Acá se decidió por el mismo, de hecho, el cálculo también se hizo con este dato, se decidió usar seguidor solar, Solar Tracker, ya que es un lugar donde hay niebla y ya que no nos podemos quedar sin agua, porque es el agua que es vital y son para 70 familias, o sea, imagínense, yo los dejo sin agua, me vienen acá a quemar el terreno de Laguna Verde, entonces tiene que ser un sistema bien estudiado. Este es un presupuesto, por ejemplo, que hago yo. Acá en equipo, observen, solamente la estructura sale 4 millones 3,
pero el driver cargador, que es el equipo, el inversor, más 8 paneles de 530 watts, sale mucho menos que la estructura solar. O sea, este es un sistema barato, ¿no? Imagínense, vamos a alimentar 70 familias y es un sistema que debe estar alrededor de los 2 millones, 2 millones 400, lo que yo estoy cobrando por paneles e inversor. Es bien poco, ¿ya? Para generar agua para 70 familias, ¿ya? No son proyectos caros. Yo soy barato, yo cobro barato, se los digo al tiro. O sea, si usted esto mismo de 6, estos 4 millones y estos 6, ustedes les ponen 10 y 13, la gente los paga igual. ¿Ya? Pero yo tengo ahí un rollo que yo cobro por porcentaje de ganancia, entonces yo no me paso a cierto límite, y por eso también no me falta la pega porque cobro barato, pero chicos, pueden cobrar más barato. Por ejemplo, acá el kit de instalación son 7 millones 8, esto fácilmente podría costar 15 millones, y el cliente, si un cliente con dinero, con plata, no se daría ni cuenta, ¿ya? Pero yo con ganar lo justo para lo que yo necesito, yo estoy feliz, no necesito más, ¿ya? Y lo otro, la instalación. Acá en la instalación, 500, 300. Al final, la instalación de un sistema así es como 1 millón de pesos adicional. ¿Ya? Entonces, al final nos queda un sistema de 9 millones de pesos, con IVA 10 millones de pesos. Y este es el gran, bueno, no es un gran plus, es una lecera, pero esto, por ejemplo, yo lo agrego a este gráfico. Yo hago el informe en el explorador solar, hago un pantallazo, paso la imagen a Paint, la recorto y pongo un promedio de generación. ¿Por qué? Porque el informe que me entrega el explorador solar es este reporte de acá, que también le cambio el nombre. Reporte Generación Solar, Bombeo, Blowing in the Wind, que ese es el nombre de la comunidad. Pero observen, yo le paso esto al cliente y va a empezar a leer, a leer. Claro, ¿qué es lo que le va a parecer gracioso al cliente? Va a empezar a bajar, a bajar. De esto no va a entender nada, ¿ya? El HSAT, esta es la sigla del tipo de seguidor solar que coticé. Si esto se lo muestran a un cliente, yo creo que poco va a entender. Por lo tanto, sí, es un archivo que el cliente lo va a abrir, va a empezar a verlo y va a decir, uy, sí, qué interesante, uy, qué tremendos cálculos que hicieron, hay harto cálculo acá. Sí, hay harto cálculo porque realiza un software, no lo estoy realizando yo. Pucha, no me sale justo ahora la imagen, chiquillo. Bueno, pero en algún lado de este texto aparece una imagen satelital del lugar donde se va a instalar el sistema, que eso también da un plus. El cliente ve y dice, ah, mira, acá es donde está mi sistema. Sí, realmente se calculó dónde va a ser instalado, ¿ya? Y bombeo solar. Entonces copio y pongo este gráfico de generación. ¿Qué es lo que me indica esto? Que en el peor de los meses va a generar 285 kilowatts mes, ¿ya? La bomba está consumiendo alrededor de 270. ¿Ya? Por lo tanto, al mes, esto se sigue en el sistema. Si la bomba, en el peor día, en el peor mes de funcionamiento de la bomba, yo estoy generando más de lo que consume la bomba. ¿Ya? Por eso que es el doble de los paneles de lo que consume de la potencia máxima de la bomba. Piensen, la bomba son 1700 watts y estamos instalando 4200 watts en paneles, ¿ya? Para que se hagan una idea más o menos. O sea, si usted tiene un consumo de 100, piensen que para abastecer ese consumo de 100 tienen que tener 250, ¿ya? Para que nos hagamos una idea de los consumos y las potencias que genera un panel solar, ¿ya? Y alumnos, quería mostrarles eso nada más. No sé si hay alguna consulta del presupuesto, de los detalles. Esto es más o menos lo que entrego, para que ustedes tengan también una idea. Es básico, no es un proyecto, este es un presupuesto básico. Si el cliente pide un proyecto o una hoja de cálculo, eso es otra cosa. Y eso se cobra. Yo por cálculo de proyecto, que es un proyecto que le calculo, le pongo los metros de cable, la tubería, hasta los tornillos que van a utilizar, eso yo cobro de 370.000 pesos hacia arriba. Mínimo 370, porque eso van a ser 2 o 3 días de trabajo en el computador para hacer un detalle completo del sistema, o un día, la verdad, un día bien trabajado lo logra, ¿ya? Eso también se cobra. Por lo tanto, si algún día ustedes hacen un presupuesto y el cliente les dice, oye, y los manuales de los equipos y la hoja técnica, usted dice, mira, yo le envío un reporte, que es el reporte solar, el que le acabo de mostrar, donde aparecen todos los cálculos y se envía también el presupuesto. Si él quiere los manuales de los equipos, si él quiere información adicional,
todo eso se cobra como un proyecto. Por ejemplo, el que le diga, ya, pero yo quiero comprar los materiales, ya, compre usted los materiales, pues eso significa hacer un proyecto, hacer una hoja con una tabla de cálculo y con determinar la cantidad máxima, la cantidad de accesorios, de codos, de caja, de todo lo que vamos a tener. Y eso se cobra, chiquillos. No lo hagan gratis porque si se equivocan, siempre van a ser los culpables de ustedes. Entonces, cobren para que no se equivoquen y hagan un trabajo perfecto. Una profe Profe, judía con la que estudié agricultura orgánica 4 años, ella decía siempre que lo gratis no sirve. Cuando yo hago las cosas gratis no me estoy valorando, no estoy valorando mi trabajo. Y a mí me pasó, yo fui mecánico, hice años la mecánica gratis a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis primos, y al final terminé saturándome que ya le tengo fobia a los motores, a pesar de que estuve 5 años metido debajo de los motores, trabajando en las carreras, tremenda pega, sí, y ya no los puedo ni ver. ¿Por qué? Porque lo gratis no sirve, chicos, lo gratis no valora su trabajo, por lo tanto, todo así, oye, calcúlame un proyectito, qué sé yo, ya, ustedes pueden hacer un cálculo básico, si ya piden un cálculo mayor, esto se cobra. Yo hasta acá hago gratis. Reporte solar, esto me lo da el explorador solar, yo pongo la potencia en paneles, la eficiencia del inversor, lo vamos a ver en cálculo. Yo creo que la última clase le vamos a dar duro al explorador solar para enseñarles también todos los tips del explorador solar. El explorador solar puede calcular off-grid, puede calcular cuánta plata vas a ahorrar, se conecta con las tarifas de las compañías, puede entregar un informe completo de cuánto uno va a generar, cuánto uno le van a pagar. Es una maravilla, ya lo vamos a ver, a pesar de lo básico y que, es como se llama, es gratuito. Ya, ¿dónde está mi guía? Pensé, chiquillo, estoy buscándola. Denme un segundo. Parece que la había cerrado. Déjenme abrirla de nuevo. Ah, caramba, ¿dónde la dejé? No, esto de mantenimiento. Esta es. Ya. Ya, chiquillos. Esta es la más completa de todas. Esta también se la subí. Ahí sí. Me van a disculpar, chicos, pero no. Estoy tratando de acomodarme porque no veo nada de la pantalla del computador con el sol. Un segundo.
Ya, alumnos, ahora sí. Entonces, manual de inspección y revisión de sistemas fotovoltaicos. O sea, observa, este tiene 146 páginas. Es súper completo, más que los otros que vimos anteriormente. Este es el que vamos a utilizar como Waldorf, ya que es bastante simple y comienza a explicar desde el origen de los orígenes. Déjenme ver cómo agrando esto. Parece que eso es lo máximo que lo puedo agrandar. Había hecho mucho zoom. Oye, qué horrible esto, me siento como hace unos años mis papás cuando me pedían cosas de tecnología y yo les decía, pero ¿cómo no sabís, papá, si es tan fácil? Y ahora yo me siento un papa frita con la tecnología, me lesean hasta el PDF. ¿Cómo no sabís, papá? Mire, aquí van electrones viajando por un cable. ¿Cómo no sabe, profe? Deben decir usted, pucha, que es pavo el profe, mire, se le puso el zoom y no se ha dado cuenta. Ya, cosa importante acá. Lo hablamos en clases, ¿ya? La caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? Tensión, ¿qué es lo que es? Voltaje, voltios, en unidad de medida de voltios. Cuando hablamos de tensión, es la única diferente, la verdad. Tensión es la única que hace referencia a voltios, ¿ya? Si escuchan intensidad, corriente, todo el resto son amperios. Tensión con T es la única relacionada a voltios, la única, tensión. Como yo me la aprendo, porque tensión, digo, no está tensionado, es la energía con la que va el electrón, la tensión. En cambio, la intensidad es la cantidad de electrones, o la corriente, los amperios son la cantidad de electrones que van. Y claro, intensidad y tensión, los dos son como, como estar así apretados. ¿Qué les puedo decir de esto? Mientras más largo es el cable, mayor energía requieren los electrones de los voltios, mayor voltaje requieren los electrones para circular. Los amperios es la cantidad de electrones que van en un cable, pero estos electrones se mueven gracias a la energía que les entrega la tensión o el voltaje. Por lo tanto, si un cable es muy largo y se ocupa mucha tensión, mucho voltaje para mover estos electrones por el cable, va a haber una caída de tensión. Es tan largo el cable que tengo que ocupar muchos voltios para poder hacer circular esta corriente por el cable. ¿Y esto qué va a generar?
lo que acabo de decir, una caída de tensión. ¿Y qué es una caída de tensión? Que si en el inicio del cable tengo 220 voltios, a los 100 metros voy a tener 210 voltios, porque voy a haber perdido 10 voltios solo de energía en poder mover los electrones. Por lo tanto, la caída de tensión es un tema, pero importantísimo, sobre todo en las plantas solares. Por ahí había algún alumno que hablaba de una conexión de paneles en un sistema escalera, algo así que me pareció bastante interesante. Todavía no me llega la información, sé que en algún momento me la va a hacer llegar, pero es un tipo de conexión, por ejemplo, que él decía que en las plantas solares se ocupa. Le podríamos preguntar a Celeste también, Celeste debe saber esto. Entonces, es un tipo de conexión especial que se hace en las plantas para evitar largos de cable importantes y con estos largos de cable las caídas de tensión. Entonces siempre se va a tratar de ocupar el cable lo más corto posible para evitar esta famosa caída de tensión. No da lo mismo qué tan largo o cuánto cable yo tire. O sea, el ideal es utilizar solamente lo necesario para tener la menor cantidad de caída de tensión posible, por supuesto. Caída de tensión, watts hora son los watts consumidos en una hora, ya se lo saben. Vamos a avanzar. Los colores, fase, azul, rojo, negro, neutro, blanco. Pero me dirán, pero profe, pero ¿cómo? Si acuérdense que en el cable que utilizaban los inversores Victron, el azul era el neutro. Sí. Si hay un café, el azul es neutro. ¿Por qué? Porque el café se toma como más oscuro y el café se utiliza como fase en la norma europea. Pero trabajando acá en Chile, azul, rojo, negro, por supuesto que no sea un cable europeo, fase, tierra verde o amarillo con verde. También archi sabido, chiquillos. La red, sabemos que también esto lo maneja la Celeste. Nosotros en un troncal, ¿el troncal qué es el troncal? Si nos acercamos un poco al computador, a la imagen, voy a poner un poco más de zoom también. ¿Dónde dejé la herramienta? ¿Vieron? Ya me pasó. Recién tenía acá para poner más, acercar o alejar el zoom. Acá está. ¿Ven? Se me esconde. No, tengo que acercarlo. Si yo observo acá bien cerca, voy a ver una línea, otra línea y acá una tercera línea que va por acá, por afuera. Va más lejos, mira, va una ahí, una acá y una por acá. Estas tres líneas son, bueno, dice acá, son líneas de media tensión. En la jerga eléctrica les llaman troncales, porque son tres. Entonces, cuando vayan viajando al sur, cuando vayan al norte, cuando lleguen a su casa, fíjense arriba. Si ven tres cables solos, es un troncal. Y son líneas de media tensión que requieren de este equipo que está acá, que es un transformador, en la jerga le llaman mochila, para transformarlo a baja tensión de 380 voltios entre fases, ¿ya? Cultura general también, lo tienen que saber. Avancemos, acá creo que habíamos quedado la semana pasada, sigamos avanzando más rápido todavía. Los equipos que se utilizan, media tensión, acometida, que es la línea que la acometida, la línea que conecta el poste con la casa, medidor, caja de empalme. En este medidor está nuestra primera protección, que va a ser un disyuntor que va acá adentro. Y este disyuntor va a limitar la máxima potencia que yo puedo extraer de la red. ¿Ya? Tablero de distribución general y en este caso un tablero de protección para motobombas. ¿Ya? Específico acá ponen de motobombas porque este es un manual que hizo la Comisión Nacional de Riego, ¿ya? Y es el más completo que hay. Medidor, equipo compacto de medida, red MT, tenemos las líneas acá, caja de registro, tablero general de distribución, no hay mucho, la verdad, mucho más que mostrar acá. Este es un medidor de media tensión.
acometida, anclaje acometida, y esta bajada que tenemos acá, en el caso de que los cables no sea una acometida aérea, va a ser una acometida subterránea, como las que tenemos acá. Ideal, chiquillos, ideal subterráneo. Sí, para las reparaciones no es tan cómodo, pero los cables subterráneos duran más, tienen menos probabilidad de falla y estéticamente también es otra cosa. Y no tengo el cielo donde mire que está lleno de cables, que pasa mucho acá en Laguna Verde. Caja de distribución para el empalme, esto lo están pidiendo ahora por norma, antes no la pedían, ahora se exige. Sale el medidor, caja de empalme, y acá yo me empalmo. ¿Por qué? Porque antes los viejos se empalmaban directo al medidor y cada vez que querían hacer un arreglo, abrían el medidor, lo modificaban para pagar menos, y cuando llegaba el viejo de la compañía le decían, oye, ¿por qué lo abrió? No, es que tuve que cambiar el cable, tuve que meterme y tuve que abrirlo. ¿Ya? Esto viene con un sello que no se debería romper. ¿Ya? Internamente, claro, se pueden modificar las conexiones y podría incluso colgarme a la red desde el medidor sin pagar nada de electricidad. Es posible, ¿ya? Si es que la corriente no pasa por el medidor. Recuerden que el medidor es un equipo como el que vemos en la universidad. Si yo esto lo conecto directo y hago que la corriente no pase por el medidor, voy a tener energía, por así decirlo, energía gratis robada, obviamente. Pero es algo que se puede hacer y muchas veces se da, se hace, y el que lo hace bien, el que no lo hace bien, también ese no es tema mío. ¿Ya? Acometida monofásica, 220, un cable, una fase y un neutro de color blanco. Trifásica, vamos a tener 3 fases. Los medidores. Acá estamos. Habíamos hablado de distintos tipos de medidores. El que tenemos acá a mano izquierda, el análogo del que tenemos en la universidad. Medidor eléctrico, mide en forma eléctrica y también pasa la información a un contador, ¿ya? Y el digital, traten de no utilizarlo, aunque hoy en día, hace un tiempo se volvieron locos instalando este medidor, y ¿qué pasó? Que mucha gente empezó a reclamar porque empezó a pagar más energía, porque es un medidor, ¿cómo lo llamaba Lavín, creo que fue? Dijo, es un medidor inteligente. Entonces, es tan inteligente que capta incluso corrientes de fuga. Entonces, es un medidor que capta toda la energía que utilizo. Claro, favorable para la compañía, desfavorable para la persona que instala este tipo de medidor. Y lo otro, este medidor cuenta en forma independiente la energía que yo inyecto y la energía que yo consumo. A diferencia de estos dos primeros, del eléctrico y el medidor análogo, que claro, en el análogo, si yo inyecto energía, empieza a girar en sentido contrario, por lo tanto, descuenta energía. En el eléctrico, los números empiezan a, ¿cómo se llama? No se genera consumo, la verdad. No giran hacia adelante, ni tampoco marcan que yo estoy inyectando, ¿ya? No importa que no marquen que yo estoy inyectando, ni que tampoco van a girar en sentido contrario. ¿Por qué? Bueno, de hecho este nos sirve para sistemas, a no ser que sea especial bidireccional, estos normalmente nos sirven para lo que es inyección en red, ¿ya? Sí el análogo, sí el digital, ¿ya? Porque este gira, si es bidireccional, gira en los dos sentidos, ¿ya? Y en el caso del eléctrico, sensa tanto lo que se inyecta como lo que sea. ¿Cuál es la ventaja de este? Que si gira en sentido contrario, a mí me van a pagar al mismo valor que me cobra la compañía lo que yo estoy inyectando. En cambio, en el medidor digital, como sensa lo que recibe de los paneles y lo que inyecta a la casa, lo que recibe de los paneles te lo pagan a menos de la mitad de lo que ellos te venden la energía. ¿Ya? Es un tema bien, bien complejo, se viene dando hace años. Tuvimos ahí unas reuniones con el ministro de Energía hace unos años, en la cual habían ingenieros expertos, ingenieros eléctricos, civil eléctrico, capísimos en esto. Yo iba casi de oyente nomás a dar mi humilde opinión, pero había gente realmente capa en lo que es energía eléctrica, ingenieros civiles, qué sé yo. Y ellos le decían, pero ¿cómo era posible? O sea, ¿dónde está el negocio? Y claro, decían ellos, no, pero es que la verdad es que nosotros también cobramos lo que se consume, lo que gastamos en distribuir la energía hacia su casa, ya en lo que son los postes y todo eso. Y los eléctricos, el ingeniero le decían, oiga, pero si eso es totalmente falso, acá en la cuenta eléctrica aparece ese detalle, a uno la distribución de la energía, eso se lo cobran a uno mensual y es un gasto fijo y es independiente al valor del kilowatt.
¿Cachai? Y ahí el ministro y el ingeniero del ministro que está al lado de él así quedan así, vamos a revisar un tema, vamos a revisar, chiquillos, vamos a revisar un tema que afecta a unas millones de personas a lo largo de Chile, vamos a revisar. Hasta hoy en día están revisando ese tema, porque hasta hoy en día lo que a uno le cobran es más del doble de lo que a uno le pagan por el mismo kilowatt que uno está inyectando, por el mismo kilowatt, ¿ya? ¿Qué hago yo? En mis instalaciones, por ejemplo, cuando me piden en las viñas, cuando me piden en lugares así, que los viejos también son medio apretados y no quieren pagarle a nadie, quieren que salga todo lo menos posible, yo les digo, miren, yo les diseño un sistema. Tú consumes, no sé, hablemos de plata, más fácil, 300.000 pesos al mes, yo hago que consumas 20.000 pesos al mes, pero a ti nadie te va a pagar nada porque no vas a generar más energía que la consumes, vas a generar un poco de menos energía. Es un tema. Si vas a generar más energía y tienes este tipo de medidor, tienes que usar acá está. Tienes que usar un relé de potencia específico. No recuerdo ahora el nombre exacto, chiquillos, se los voy a dar, lo voy a buscar. Y el relé, ¿qué es lo que hace? El relé va a pasar la energía al consumo de la casa, pero no va a inyectar en el medidor, sino que toda la energía la va a pasar al consumo de la casa, ¿ya? Porque en este caso, si yo inyecto energía, este medidor detecta la inyección como lo que está pasando de afuera hacia adentro. Por lo tanto, pongo yo paneles solares y muchas veces no han pasado, no me pasó a mí, pues le pasó a un colega, me dijo, oye, es que le instalé un sistema on-grid y a la semana me llamaron, me dijeron, oye, estamos, o sea, no a la semana, a los meses me dijeron, la cuenta nos subió al doble de lo que pagábamos antes. Ya. Con equipos de este tipo, con medidores digitales, si el proyecto no está aceptado, no está inscrito y el medidor no está configurado, tanto el consumo como la inyección lo va a tomar como consumo. ¿Ya? Es una pillería que hicieron estos viejos con este medidor. Lo configuraron así a propósito, porque podría venir configurado direccional de fábrica, pero a propósito lo configuraron así. ¿Para qué? Para que si pones paneles solares, los paneles al final te funcionan como una carga y al final tú estás pagando lo que inyectas y lo que consumes. Una locura. Pero de esta forma se hacen cada vez más ricos las empresas distribuidoras eléctricas. Tienen ahí sus pillerías descaradas. Número, IP. Mira si está. Bueno, esto es lo más parecido al Baldor en energía renovable, ¿ya? Sí, hay libros que tienen 200, 300 páginas, por ahí hay un Holiday que tiene como 500 páginas, ya. Sí, pero ahí tenemos. Este es el Baldorf que les corresponde a ustedes. O sea, este Baldorf es un Baldorf técnico, ¿ya? De 146 páginas que tiene toda la información que ustedes requieren. ¿Qué es la protección IP? También yo lo vimos, que aparece, por ejemplo, detrás de las cajas del panel, aparece una protección IP. En el conector MC4 aparece una protección IP. La protección IP es una protección que indica la protección o lo hermético, lo resistente que es un elemento al agua y al polvo. Eso nada más. Un número hace referencia al agua, un número al polvo. No es más que eso, chicos, pero les voy a preguntar en la prueba qué es la norma IP, porque es importante, ¿ya? Ya, profe, pero ¿cómo eso? Ya, un número al agua, un número ya. Ya, se lo explico. IP, por ejemplo, si un equipo es IP69, quiere decir que por norma IP el 6 es su protección para resistir el polvo y el 9 es su protección para resistir el agua. ¿Qué quiere decir que sea una protección IP69 en protección del agua? ¿Qué es el 9? El 9 se los voy a chamullar un poco porque no recuerdo exactamente, pero el 9 me parece que quiere decir que el elemento puede estar sumergido a 1 metro de profundidad durante media hora y no puede entrar agua al elemento. IP68. El 8 quiere decir que tiene que estar a medio metro de profundidad y tiene que resistir 20 minutos. ¿Ya? Entonces, a mayor sea el número de la norma IP, es más resistente al agua. Mayor cantidad de tiempo resiste, por ejemplo, sumergido un equipo.
Hoy está súper bueno esto. Ya, tipo de tablero. Vamos a ver qué tan interesante es esto. Tablero general. Nosotros trabajamos con dos tableros, ¿cierto? Un tablero general de corriente alterna y un tablero fotovoltaico de corriente continua. ¿Qué es lo que requiere cada tablero? Miren qué completo esto. Este también pregunta de prueba. Interruptor termomagnético general. Este es el primero, corriente alterna, el que conectamos a la salida del inversor, corriente alterna, 220 voltios, AC, altern current, ¿ya? Corriente alterna, no es la de los paneles, es la que genera el inversor, 220 voltios. ¿Cuáles son las protecciones que se requieren? Interruptor termomagnético general, ese es el primer disyuntor bifásico. Recuerdan que el primero donde llegan los cables de inyección de red, el primero, interruptor termomagnético general, interruptores termomagnéticos secundarios, si es que se requieren. Por ejemplo, si una instalación muy grande y requiere dividir o fraccionar en varios interruptores, por ejemplo, llegan varios strings, o alimentamos, por ejemplo, estoy alimentando con 3 inversores, ya, cada inversor va a llevar un interruptor a lo mejor termomagnético secundario, y los 3 van a ir conectados a un general y cada uno secundario, por ejemplo. Interruptor diferencial, barra repartidora, sistema de puesta a tierra. Exactamente lo que teníamos nosotros, ¿ya? Nosotros no ocupamos barra repartidora porque no tuvimos que repartir, porque es solamente un disyuntor y un diferencial, ¿ya? Puede que necesiten el secundario, puede que no, pero observen, es lo mismo que hicimos nosotros. Termomagnético general, del termomagnético sale una fase y un neutro que conectan el diferencial tipo AC, y la barra repartidora, en este momento no la ocupamos. ¿Cuándo vamos a ocupar barra repartidora o regleta? Cuando tengamos interruptores termomagnéticos secundarios. Pero cuando sea una conexión simple como la que hicimos, un termomagnético o disyuntor, un diferencial y una puesta a tierra, que va a ser la regleta que utilizamos o barra repartidora de tierra. Estamos listos en corriente alterna. ¿Profe? Tablero de corriente continua. Interruptor termomagnético bipolar o tetrapolar, ¿ya? Hoy en día tenemos que utilizar estos tipos de interruptores también en el interruptor termomagnético general. ¿Ya? Este tiene que ser bipolar. Esto por la nueva norma de este año, una norma 2021. El termomagnético tiene que ser bipolar o tetrapolar. ¿Cuándo va a ser tetrapolar? Cuando sea un sistema trifásico. Interruptor diferencial tipo A, también. Barra repartidora, sistema de puesta a tierra, fusibles para los paneles. ¿Ya? Observen, acá también hay un diferencial, ¿ya? Pero este diferencial es el de salida de corriente alterna. No hay, ¿cómo se llama? Diferenciales para lo que es, perdón, para continua, ¿ya? Exactamente lo mismo que tenemos, ¿ya? Vamos a ver las protecciones de una, qué interesante. Nuestro famoso disyuntor, ¿ya? Antiguamente, disyuntor más conocido, hoy en día, con la nueva norma, lo que se está utilizando es este disyuntor que tenemos acá. Voy a ampliar un poquito la imagen. Este es el que estamos utilizando, fase neutro. Este es para 3 fases y este es un tetrapolar, ¿ya? Que tiene para las 3 fases y el neutro. 3 fases neutro, 3 fases, 2 fases, o sea, fase y neutro, y este solo para una fase. Esto ya está obsoleto, esto ya no se ocupa hoy en día, desde este año. Pero el 99% de las casas en Chile utilizan este de acá, el de mano izquierda, ¿ya? Que solamente protege la fase. Ahora estamos conectando fase y neutro. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los disyuntores, los que estamos viendo acá en la imagen? Son disyuntores de principio termomagnético, por eso también en algunos textos le llaman el termomagnético. De hecho, hay textos fotovoltaicos en los cuales le dicen al disyuntor termomagnético y al diferencial le dicen disyuntor. Imagínense así como estará de loca la norma, que internacionalmente no nos ponemos de acuerdo en las terminologías.
El diferencial sí es un disyuntor. El disyuntor es un disyuntor, es un disyuntor. ¿Ya? Pero el diferencial es un disyuntor diferencial y este disyuntor que tenemos acá es un disyuntor termomagnético. Eso es lo más técnico que pueden utilizar como terminología. Disyuntor termomagnético. ¿Y por qué termomagnético? Por el principio de funcionamiento. Tiene una parte térmica. ¿Cómo funciona un disyuntor? Cuando por un cable pasan electrones, ¿cierto? Estos electrones al pasar por el cable generan un roce y una pequeña temperatura. ¿Ya? Por eso que los cables de corriente, cuando, por ejemplo, tengo mucho tiempo el secador de pelo, mucho tiempo el hervidor, mucho tiempo el horno, yo voy a tocar el cable y voy a decir, oh, está tibio. ¿Ya? Eso quiere decir porque los electrones al circular por el cable generan un roce y este roce genera una temperatura. ¿Ya? Una protección, un disyuntor termomagnético va a detectar esa temperatura. ¿Y cómo la va a detectar? En un hilo calibrado. Va a venir calibrado para que al detectar cierta temperatura por cierto conductor interno del disyuntor, esté sobre los márgenes. Por ejemplo, 10 amperes, adentro va a tener un hilo calibrado que a los 20 grados simula 10 amperes que estuviesen pasando. Esto está calibrado, o sea, detecta 10 grados, es el equivalente a 10 amperes, y esta temperatura activa un disparador magnético. El disparador magnético hace ¡pa! Y se baja la protección, y queda desenergizado el sistema. Tienen un hilo calibrado. Cuando pasa más corriente, por ejemplo, es de 20 amperes, pasan 20 amperes por el disyuntor y se va a generar una temperatura en el disyuntor. Esta temperatura va a mover un bimetal, que es un metal que se mueve con la temperatura, ¿ya? Entonces, pasa la corriente, mueve el bimetal, pasan, por ejemplo, 20 amperes. Los 20 amperes es la intensidad máxima de mi equipo, por lo tanto, pasan 20 amperes, aumenta la temperatura del paso calibrado y activa el disparador magnético. Y ahí se desactiva el disyuntor y se corta la energía de la casa. Así funcionan. Detectan el paso de un exceso de corriente, pero sensando la temperatura. ¿Ya? No mide amperios, mide la temperatura que en un paso calibrado a cierta cantidad de amperios deforma un bimetal y activa este disparador magnético para cortar la energía rápidamente. ¿Por qué? Porque la temperatura llegó al nivel que me indica que ya están pasando 20 amperes. Y si pasan más de 20 amperes, se puede dañar parte de la instalación. Esto en una fracción de segundos. Alumnos, ¿se entiende? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, ¿Aló? se entiende. Sí, profe. Parece que estoy solo. Ya, vamos a seguir. Ya, disyuntor, ya lo tenemos claro. Veamos el diferencial. Chicos, yo sé que esto a lo mejor ustedes me van a decir, pero profe, si nosotros ya sabemos eso. Sí, pero la verdad es que en clase no lo he visto mucho. Necesito que lo sepan más todavía. ¿Qué simbología tenemos acá? Clase o tipo diferencial. Esta simbología hace referencia que es un diferencial de corriente alterna. Fíjense. Diferencial, corriente alterna. Máxima corriente de fuga, 300 miliamperes. ¿Qué es lo que hace el diferencial? El diferencial, como se conecta a la fase y al neutro, y sabemos que la energía viene por la fase y se devuelve por el neutro, si circulan 30 amperes por el cable, entran por la fase 30 amperes, y en algún punto alguien toca un cable y deriva estos electrones a piso, el diferencial va a detectar que por el neutro no vienen 30 amperes, sino que vienen 29.9999, qué sé yo. ¿Ya? Si se fuga hasta 300 miliamperes, si hay una fuga de 300 miliamperes, que es muy poquito, el equipo detecta que por el neutro están llegando menos electrones de los que salieron por la fase y activa la protección.
¿ya? El diferencial es diferente a cualquier disyuntor. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá que tiene un botoncito cuadrado de test, que es para testear el diferencial de que esté funcionando. ¿Ya? Tienen curva y tienen clase también. ¿Volvieron, alumnos? ¿Hay alguien por ahí? Aquí estamos, profe. Máxima corriente de fuga, 300 miliamperes, se los acabo de mostrar. Corrientes máximas permanentes. No se los mostré, por ejemplo, la mayoría de los diferenciales que se venden en una ferretería, por ejemplo, bueno, este es de 40 amperes, pero la mayoría son de 25 amperes. No quiere decir que a los 25 amperes se active la protección. Si pasan más de 25 amperes, el diferencial se echa a perder, se rompe. No es para evitar que pasen 25 amperes. Para eso es el disyuntor. El diferencial solamente detecta una fuga de corriente. Es por eso que antes del diferencial va un disyuntor, porque si viene desde la red un exceso de corriente, este exceso de corriente, antes de dañar el diferencial, se va a cortar por el disyuntor. ¿Ya? El disyuntor, si pasa más corriente de la que aparece acá, se daña. No quiere decir que está hecho para trabajar hasta esa corriente, sino que sobre esa corriente es la corriente máxima que puede soportar el equipo. Ahí están, ahí alguien parece. No, no lo escucho, alumnos. Déjenme ver acá el volumen. Exactamente, estaba sin volumen. Ahora sí, nuevamente, ¿están por ahí, chiquillos? ¿Están ahí? Hola, profe. Sí, profe. Esa. Me sentía solo, me sentía solo. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta de lo que vamos viendo de momento? En el No, Baldor, todo No, bien. está bien, es buena información. Yo tenía una consulta nueva antes de la parte de la regleta Ya, en el tablero. ya. eh, Cuando eran dos disyuntor termomagnéticos. Cuando son dos disyuntores, Ahí, por ejemplo, y viene del inversor. viene del inversor. Alimentamos el disyuntor principal. Siempre tiene que haber un principal. Imaginemos que el disyuntor principal es de 40 amperes, ¿ya? Y del disyuntor de 40 amperes, yo voy a instalar disyuntores, mire, fíjese acá, interruptores termomagnéticos secundarios. Por lo tanto, el interruptor termomagnético general entra a una fase, entra a un neutro, y esta fase y neutro se van a una regleta. Y de la regleta yo puedo sacar 7 fases y 7 neutros para 7 disyuntores más, por supuesto de menor potencia. Nunca los disyuntores secundarios pueden tener una potencia mayor al disyuntor principal. Por ejemplo, el disyuntor principal es de 40 amperes, los secundarios pueden ser 4 de 10, pueden ser 2 de 15 y 1 de 10, pero no podrían ser 3 de 20, porque ahí tengo 60 amperes. No pueden ser nunca de una potencia mayor sumados los secundarios a la potencia mayor del interruptor principal. ¿Y cómo se conectan? Con regletas, las mismas que vimos en la U. El principal, que en nuestra línea de alimentación, entra el disyuntor termomagnético, y el disyuntor derivamos a regleta. Y de estas regletas yo puedo sacar todas las fases y neutros que quiera. ¿Por qué? Porque ya pasaron por el disyuntor principal. ¿Se Gracias. entiende? Esa era mi duda. Ya, súper. Diferencial, 300 miliamperes, máxima corriente, 40 amperes, máxima corriente permanente, corriente de ruptura, clase o tipo del diferencial. Acá tenemos uno de corriente alterna. Y esto me interesa, que hoy en día estábamos hablando, pero profe, hay nuevas clases, ¿cómo se usa? Ve que hoy día dicen que no, que hay que usar otro tipo de diferencial. Ya, clase o tipo diferencial. Indica el tipo de corriente admisible por el dispositivo. Si solo admite corriente alterna, el diferencial se le denomina del tipo AC, ¿ya? O curva C. Sin embargo, si este dispositivo admite corriente alterna más componentes de corriente continua, el diferencial es del tipo A.
o HPI, el cual es utilizado para las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red por medio de la ley de generación distribuida, ¿ya? Esto era lo que yo les transmito harto en clase. O sea, AC en corriente alterna no hay ningún problema, pero cuando estamos trabajando con una onda modificada proveniente de un inversor, tengo que utilizar A o HPI, ¿ya? Por lo general este AC dice solamente C, ¿ya? En algunos dice AC, pero dice, a ver, veamos acá en este diferencial. No, no sale, pero ahí lo vemos en la universidad, no hay ningún problema. Corriente máxima permanente, la clase del diferencial, máxima corriente de fuga, los 300 miliamperes. Vamos viendo más abajo. Ya. Acá está. Este es diferencial para corriente alterna, sinusoidal pura. Este es un del tipo A para corriente del tipo modificada. ¿Se fijan que acá la onda es una onda modificada? Muestra acá el dibujo de onda modificada o de onda rectificada. En este caso vamos a requerir este tipo de diferencial, que es lo que se está utilizando ahora, los clase A. Seleccionador de fusibles. Ya. Acá tenemos portafusible abierto más fusible, claro, portafusible cerrado, y acá tenemos el famoso fusible, ¿ya? Selección fusible, a ver si aparece acá la figura 13, ya. No, no aparece acá. El fusible me va a indicar la máxima tensión que puede trabajar, por ejemplo, este fusible es para 1000 voltios, y la máxima cantidad en amperios. En este caso son 10 amperes. 10 amperes, 1000 voltios, ¿ya? Fusible por lo general, a ver si dice algo la barra repartidora, no. El fusible, ¿dónde va a ser instalado? Por lo general, ya que son de baja capacidad, o sea, el fusible de este tipo, con este portafusible de acá, con este diseño, llegan máximo hasta los 30 amperes. ¿Ya? Yo no he visto más grandes, ¿ya? ¿Hay fusibles más grandes? Sí, pero no son de este tipo, son otro tipo de fusibles que probablemente los vamos a ver acá. Este equipo, ¿dónde se utiliza normalmente? Para desconectar el string entre panel solar fotovoltaico y regulador de carga. Panel solar fotovoltaico, inversor híbrido, o sea, inversor on-grid o inversor híbrido. Protección para ubicar entre paneles y equipo. Barra repartidora, por la que estaban preguntando acá recién los chiquillos. Esta de acá es una tetrapolar. ¿Qué quiere decir que sea tetrapolar? Que tiene para 3 fases y un neutro. Y estas son barras de distribución o repartidoras simples. La caja o bornera repartidora es bien conocida, que es una caja más grande que las que vimos. Las que vimos nosotros, las barras de distribución, también se les conoce como regletas, pero el nombre técnico es barra de distribución. Lo que nosotros utilizamos, esas verdes, azul, que son más bonitas, esto es lo mismo, pero estas son un poco más robustas, no tienen la protección plástica, son un poco más feas, pero es exactamente lo mismo. Si rompiéramos, si abriéramos una de las regletas que utilizamos en la universidad, internamente es exactamente esto. Y están de este tipo, regletas simples y regletas fornera repartidora o la famosa tetrapolar. Si ustedes van a comprar esto, por ejemplo, quieren comprar una caja repartidora de este tipo, tienen que pedir una caja tetrapolar. Ese es el nombre técnico de esta caja que tenemos acá. ¿Ya? Ah, dice acá, pues chiquillos. Dice acá tenemos una del tipo tetrapolar. Si está muy bueno Está muy bueno esto, muy bueno. Es exactamente lo que les digo. La tetrapolar es para conectar las 3 fases y un neutro, y esta es para conectar, por ejemplo, regleta de fase, regleta de neutro, regleta de tierra, regleta de cualquier otra cabeza de pescado. Tierra de protección, la famosa barra Cooper.
a la barra de puesta a tierra o toma tierra, no solamente se va a instalar la tierra de seguridad, sino que a la barra de tierra también se instala el neutro, ¿ya? Tanto el neutro, que es la tierra de servicio, como la tierra o tierra de seguridad, tienen que ser aterrizados, ¿ya? Tienen que bajar a tierra. Por norma, la barra Cooper tiene que ir encamisada por un PVC de 75 milímetros. ¿Ya? Un PVC eléctrico del tipo naranja, ¿ya? Y observen, acá tenemos una barra repartidora donde se conectan todas las tierras. Por acá mismo debe haber otra repartidora, acá arriba, debe haber otra repartidora donde van todos los neutros y debe haber otra repartidora donde van todas las fases. Pero observen que también, al igual que en el taller, vamos a utilizar barras repartidoras para conectar todas las tierras o todos los elementos. Y así evitamos generar un nodo o un nudo de conexiones en un mismo punto. Tengo al tiro, chiquillos, con un poco de alergia. Canalización y conductores eléctricos, ¿ya? Tipo de conductor a utilizar. Estos son nombres de conductores. El NIA es el famoso alambre. En la universidad, no sé si ustedes han visto un alambre, ven cable eléctrico, hay unos que uno los dobla y quedan torcidos, y quedan con la forma que uno les da. Esos son del tipo de alambre. Ese cable se llama NIA, ¿ya? Y hoy en día, hace un tiempo había quedado obsoleto, hasta que crearon el NIA, libre de halógeno, ya que era lo que lo había dejado obsoleto. Hoy en día, NIA, alambre. THHN es de alambres, pero más delgados. Vemos un cable de muchos alambres, pero delgado. También, si yo lo doblo, queda con la forma que yo le dé. Y el cable EVA es de pelos, ¿ya? Son fibras mucho más finas. Es un cable que si yo lo doblo es flexible. Es un cable muy flexible, que por lo general lo traen los cordones del computador, de la radio, el audífono, todos vienen con cable, un cable de tipo de pelos, ¿ya? ¿Qué recomiendo yo utilizar? Yo recomiendo EVA, ¿ya? O sus derivados. Ya, por ejemplo, si quiero un cable de un cordón que lleve 3 cables en su interior, por ejemplo, fase, neutro y tierra, ese cordón se va a llamar RBK. Ya, es otro tipo de cable, que viene en el interior con un tipo de cable EVA. ¿Ya? Pero vienen 3 cables en uno. Ese cable es el famoso RBK. Se los digo porque son los más famosos. El NIA, el THHN, el EVA y el RBK son los más famosos. Acá no sé por qué no aparece el RBK, pero es como se llama, es mucho más... es mucho más cómodo de trabajar y dura mucho más. El NIA y el THHN, ¿cuál es la desventaja que tienen? ¿Cómo se llama? Que tiene posibilidad de ruptura. Un cable, me ha pasado a veces, por ejemplo, en el NIA, uno a veces puede ver los cables doblados con la forma que uno ve, está todo perfecto, pero internamente el alambre se corta. Cuando yo lo doblo mucho, el alambre se vence y se corta y se separa. Sobre todo con los NIA antiguos, de casas antiguas, uno mueve un poquito los cableados y se van cortando estos alambres, ¿ya? Esto con un cable EVA o con un cable de pelos no pasa, ¿ya? Y el EVA puede ser, acá dice multipolar, o sea, esto siempre lo voy a ver de una línea, a excepción del famoso cable, el cable, ¿cómo que le llamaban este cable? El caleco.
que ya está totalmente prohibido, pero aún así yo todavía lo veo en algunas ferreterías, que el caleco es un cordón que lleva dos cables, lleva fase y neutro, y también es de alambre, es flexible, es por lo general uno gris, que es como ancho y plano. El caleco, ese cable ya no se puede utilizar por norma, ¿ya? Son incómodos y son poco flexibles. Yo recomiendo siempre utilizar EVA, ¿ya? Es un cable mucho más resistente, viene libre de halógenos. eh, no, no sé si vale la pena ver las condiciones de uso. A ver, veamos, a ver si nos da algo más, pero es netamente lo que yo les digo, chiquillos. NIA, PVC, solo en el interior. PVC es el envoltorio del cable, ¿ya? THHN y NIA vienen envueltos en PVC. El EVA viene en etilvinil, acetato, que esto es lo que lo hace ser famoso cable libre de halógenos. A ver, NIA, ambientes secos, canalizados en tubería, bandejas, escalerillas, molduras. Claro, este cable no puede ir a la intemperie. El unipolar THHN, ambientes secos y húmedos, canalizados en tubería, bandejas, escalerillas, molduras. La cubierta lo hace resistente a la acción de aceites, grasas, ácido y gasolina. Etilvinil acetato, en interiores, tuberías, bandejas, escalerillas, muy retardante de la llama, se quema sin emitir gases tóxicos. Esto es que sea un cable libre de halógeno, que se quema sin emitir gases tóxicos. Cuando le digan, oye, ¿y es libre de halógeno? Libre de halógeno es que se puede quemar sin emitir gases tóxicos. Nada más que eso es que sea libre de halógeno. Indicado para uso en ambientes de trabajo cerrados como minas, túneles y lugares de reunión de personas. ¿Ya? Viene a ser mucho más completo que cualquiera de estos cables que tenemos acá, ya para que lo sepan. Vienen más canales, a ver, tierra de protección, ya, aquí vienen algunos cables, vienen más cables acá parece. Mire, no pusieron el RBK los pesados. Acá está el RBK, pues el que viene, acá está. Estoy mintiendo, ¿no? Sí está el RBK. El RBK es una especie de cable Elo, de hecho vean que el material es el mismo, pero es multipolar, o sea, es un cordón, como el cordón del computador, que no solamente viene un cable, sino que viene fase, neutro y tierra. Vienen los tres cables en un solo cordón, internamente por supuesto, separado. Este es el famoso cable RBK, que se utiliza mucho, ¿ya? Y el ZZFAS unipolar es un goma libre de halógeno. Esto es como un RBK, pero libre de halógenos. A ver si lo pongo acá. Es lo mismo que un cordón, pero es un cordón como de goma. Si ustedes han visto cables eléctricos, por ejemplo, el de la soldadora ocupan este cable. Una soldadora, usted ve el cable y un cable que viniera como forrado en goma. El AS es este cable, que es un cable que viene, es el mismo cordón normal, por ejemplo, el de, a ver, el de esta lecera que tengo acá, esto de acá, ya, esto es RBK, este mismo cordón, pero si yo lo identifico y es como de goma, es blandito de goma, es un AS. Y el famoso PB1F, PB1F va a ser el cable diseñado para las instalaciones solares fotovoltaicas. Está diseñado para esto, ¿ya? Es libre de halógenos, es resistente a los ratones, viene con protección UV para que pueda ser instalado en cubiertas de techo sin que se dañe. El cable ideal. Entonces tenemos estos los principales que más vamos a utilizar, van a ser el famoso cable EVA, de los que recomienda el profe. Pueden ocupar NIA, pero ahí vean ustedes. Cable EVA, RBK cuando sean cordones, el AS no lo ocupen porque es específico para maquinaria. A ver qué dice acá. Cable flexible aptos para servicios móviles y para instalaciones fijas, adecuado para una conexión entre paneles fotovoltaicos y de los paneles al inversor. Podría ser. A mí no me gusta mucho porque en paneles solares yo no utilizaría un ZZF porque es demasiado flexible, es demasiado de goma.
Por ejemplo, ese cable no es resistente al cizalla, a los cortes. Yo lo paso allá, por ejemplo, por un techo, un techo que es de zinc, y este techo que es de zinc tiene una parte con filo. Esta parte con filo va a llegar al cable, lo va a cortar mucho más rápido en este tipo de cable que, por ejemplo, en un PB1F. ¿Ya? Los dos, sí. El de arriba también sirve para, bueno, servicios móviles como maquinaria, como una soldadora, y también sirve para paneles solares, pero si me preguntan a mí, PB1F es el top de top, ¿ya? Este yo no lo usaría porque la goma es muy poco resistente, la goma a mí no me da confianza, la goma a uno le pasa a un cartonero, inmediatamente llega hasta el conductor, y un cartonero podría ser una plancha de zinc de un techo, ¿ya? Alumnos, dudas, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Ya. Tipo de canalizaciones. Dependiendo dónde se vaya a utilizar, tenemos canalizaciones en lugares en que se presenten riesgos de incendio o de explosión. Tiene que ser resistente. Por eso vamos a utilizar por eso vamos a utilizar tuberías metálicas. Vamos a utilizar el famoso EMT, que es las siglas que identifican el material de estas tuberías metálicas que no son conductoras. Si yo mido conductividad en una tubería metálica, no conduce por un esmalte externo, pero si yo la toco, por ejemplo, yo corto una tubería y la toco internamente o en el borde que quedó cortado, ahí sí es conductor. Ojo ahí, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de la tubería metálica? Ahora, todo esto, las canalizaciones hoy en día por norma tienen que ser metálicas en una instalación solar. Yo no sé en la U por qué hay tanto PVC del naranjo, si el PVC naranjo, bueno, a lo mejor lo están ocupando en el ramo de electricidad, pero la verdad es que eso ya está quedando obsoleto. Hoy en día se exige por norma lo que es tubería metálica, ya el famoso EMT. Sus ventajas, donde puede ser instalada en lugares que presentan riesgos de incendio o explosión, como soporte de equipo y otros dispositivos, expuesta directamente a la radiación solar. Si ustedes ponen el conduito, el PVC naranjo al sol, al año está blanco y se ve horrible, y a los 2 años se quebra y a los 3 años se deshace. Así es, o a los 4 años. Donde están expuestas a daños físicos severos, donde la temperatura ambiente se excede, es una temperatura elevada, para llevar conductores cuya temperatura de servicio exceda la temperatura para la cual la tubería fue aprobada. Entonces, en todos estos casos, y bueno, en lo que es instalaciones solares fotovoltaicas, se exige tubería del tipo metálica, y es la que tenemos acá. Esta es la famosa tubería metálica. Y acá tenemos un string, una canalización de string. Esta tubería por lo general conecta cuando conectamos en serie. Tenemos 10 paneles en serie, ya. Entre paneles no requiere canalización, pero el cable que quedó en el último panel, que tiene que ser trasladado al primer panel para que baje un positivo y un negativo juntos, este sí tiene que ser canalizado. Por lo tanto, tiene que haber una línea que conecte el último panel con el primero para que las dos líneas, positivo y negativo, bajen del string. ¿Ya? Hay en distintas medidas también. Y tanto la estructura como el panel y la canalización tienen que ser aterrizados a tierra. Esta canalización metálica tiene que llevar un cable que la conecte a la tierra de seguridad, que lo conecte a la regleta de tierras, ¿ya? Todo se aterriza a tierra, paneles, estructuras, canalización, todo va a tierra, alumnos, ¿ya? En clase no lo hemos hecho por un tema de tiempo, pero se los estoy contando, lo estamos viendo en la teoría. Ah, impecable. Normalmente, acá tenemos distintos tipos. La primera que vemos acá es una tubería. Estas tuberías funcionan con hilos.
y pueden ser hidráulicas. Es de un tubo mucho más grueso que el EMT. No tengo acá, se las voy a mostrar, eso sí. Por ejemplo, yo uso tubería para las dobladoras de tubo, porque la tubería es un tubo grueso, es un tubo que yo no lo puedo doblar. De hecho, con una dobladora de tubo, no sé si se puede doblar una tubería. Es muy gruesa esta, la primera que está acá. Y esta se une de un punto a otro con hilo. ¿Ya? Por lo tanto, este hilo puede llevar un teflón y es un conducto hidráulico, no va a tener una norma IP68, pero sí puede estar expuesto a la humedad. Las que vienen, estos dos tipos que están acá, es el EMT que está en la universidad. Con esto se realiza la mayor parte de la instalación eléctrica. Hace un tiempo esto era lo que exigía la norma en techos. ¿Cuál es el problema? Lo que une esta tubería con otra tubería, con un codo o con una caja, observen acá lleva un terminal para conectar a una caja, se le saca esto, se pone en la caja y se cierra la caja con esta tuerca externa. Las tuberías van unidas a los terminales y a las coplas por tornillos, ¿ya? El tornillo lo único que hace es evitar que esto salga, y a pesar de eso quedan bastante frágiles, si uno las mueve, se tienden a salir. Esto no es hidrófugo. Por norma, de hecho, yo hice un par de instalaciones en Santiago con este tipo de tubería, pero a mí nunca me dio confianza porque por acá si llueve, se mete el agua a la tubería. Si el agua sigue la tubería, el agua va a llegar hasta dentro de la casa donde están instalados el inversor. Por lo tanto, mmm, no se recomiendan, a pesar de que la norma lo permite, no se recomiendan para techo. ¿Ya? Jamás la voy a recomendar para un techo. Pero sí hay opciones hidráulicas. Bueno, la primera, que es la tubería, y tenemos estos dos tipos acá, que son terminales con flexibles hidráulicos. Esto sí es para el agua. ¿Ya? Esto viene con sello hidráulico, esto viene con una tuerca, vienen con sello y está en el tipo lineales, con tubos lineales, está con el corrugado plástico y está con corrugado metálico, dependiendo dónde vaya a ser instalado. Por ejemplo, yo a las tiny house, cuando hago instalaciones paneles solares en una camper o algo así, toda la canalización la hago en este tipo de tuberías porque yo sé que el viejo se va a ir a meter al agua, se va a meter a la lluvia, que el camper lo va a meter al barro, a las pozas, a los ríos, por lo tanto me tengo que asegurar de que todas las canalizaciones que por lo general van por debajo del camper sean hidrófugas. Ahí sí o sí ocupamos este tipo de terminales que tenemos acá. ¿Ya? Tuberías para el agua, la primera y las tres últimas, estas dos del centro no son para el agua. ¿Ya? Así que no lo ocupen en la intemperie, ocupen en el interior, pero el interior a mí no me dan la confianza. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas? El precio. Estas, las que no son para el agua, son mucho más baratas que lo que son flexibles hidráulicos. Lo que es flexible hidráulico, solamente el terminal puede llegar a costar 5.000 pesos. Son caros, son equipos caros. Pero esto se cobra, ustedes lo tienen que considerar en sus instalaciones, ¿ya? ¿Qué más me dicen acá? Quiero que me digan del máximo de cable que puede ir libre. Me debería decir esto. A lo mejor más adelante en la norma me lo señala. Ya. Tanto los cálculos como las tuberías se utilizan con cálculo. Estos cálculos, en todo caso, chicos, los vamos a ver. Vamos a calcular tubería y vamos a calcular cable. Por lo tanto, no me voy a quedar mucho más acá. Claro. Acá hablan que en momentos se podría unir un terminal plástico con uno metálico. Pasa. A ver, les voy a mostrar al tiro algunos. Veamos un poquito de canalización antes de unas fotitos para descansar la cabeza. Ha estado intensa la clase antes de que se empiecen a conectar los otros alumnos. A ver. Pucha, el profe no sube nunca las fotos, pero parece que en Instagram tengo algo. A ver. Vamos a ver por acá.
Acá, donde el Don Juan, a ver. Uy, qué latero, no me deja entrar. Oh. Ya, acá tenemos el caso. Por ejemplo, acá tenemos acá toda la conexión tubería metálica, pero el tablero, están viendo la imagen, ¿cierto, chiquillos? El tablero de alimentación con el diferencial y el disyuntor era plástico. Por lo tanto, acá tuve que utilizar un terminal plástico para el tablero y se unió a una tubería metálica con una caja metálica. Esto puede pasar, ¿ya? Esto era lo que estaban explicando recién. Hay que tratar de evitarlo, pero en este caso no íbamos a instalar, no hay tableros de protecciones metálicos tan pequeños. Por lo general, los tableros de protecciones metálicos son más grandes. No hay para estas dos protecciones, que este es un sistema súper básico, ¿ya? Entonces, en este caso sí. Acá sí tenemos una tubería plástica con una o sea, tenemos un terminal plástico con una tubería metálica. Pero no es el único caso. Veamos acá a ver si está el del doctor Simil. Este de acá, a ver si tiene más fotos. ¿Mm? No, estoy bien ahí. Este es el de la Tiny House que yo les decía. Se fijan acá también. Tenemos algunas cajas plásticas, caja plástica, tablero plástico. Este podría haber sido metálico, pero bueno, utilizamos uno plástico y sí. Las tuberías son metálicas, pero llegan acá algunas cajas plásticas. Ahora, por supuesto, cajas que están protegidas, ¿ya? Acá se ocuparon, esto que está acá, estos terminales se llaman estopas, ¿ya? Y son terminales hidrófugos para cordones, específico para cordón, no es para un cable solo, para cordón. Acá tenemos la alimentación de la comunicación con la batería de litio, que es este cable amarillo. Recordemos que las baterías de litio requieren comunicación con el inversor, no sirve cualquier inversor para litio, tiene que ser un inversor especial. Ya acá por lo que veo en el tablero, esto es corriente alterna, tenemos dos líneas de corriente alterna, las dos primeras son de corriente alterna, este es inversor cargador, por lo tanto la primera línea es el AC out, que me va a entregar corriente a mi casa, y la segunda línea la tenemos conectada a un cable, que en el caso que por ejemplo en la Tiny House se quede sin energía, él puede conectar esta línea a un equipo que tiene en su auto, al inversor, que genera 220, pero desde el auto. Entonces, si no alcanzan los paneles, enciende el motor del auto. Acá tenemos batería, positivo y negativo de batería, y estos últimos tres, positivo y negativo de los paneles. Esto es lo mismo, chiquillos, que ustedes hicieron en clase. La diferencia es que acá hay un tablero que permite que todo se vea más ordenado, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? Cliente contento. Acá tenemos algunas instalaciones hidráulicas. ¿Ya? Esta tubería es metálica, flexible, es un flexible metálico. Por lo tanto, acá se puede pegar con una piedra y a los cables no les va a pasar nada. Acá va con sello y además lleva una abrazadera hidráulica, ¿ya? Por acá nunca va a pasar agua, ¿ya? Y esta es la línea que conecta los paneles que están en el techo por abajo y llega al punto donde estaba instalado el inversor. Aquí vemos las líneas de la tubería del flexible metálico. El Ítalo, que es el dueño de esta instalación, y ahí tiene su casa. La conecta a su Jeep y se va a viajar en un departamento igual a los que hay en Valparaíso. Tiene 2 pisos esto adentro, es una locura. Es muy guapo. Alumnos, vamos a dejar hasta acá porque ya me están solicitando agregarse los alumnos de la próxima clase. ¿Dudas? ¿Alguno tiene dudas de lo que hemos visto hasta el momento? No, profe. Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí. Ya, estén atentos.
Usted, Diego, vino. No, usted no vino ayer. Alumnos, me quedan 2 cupos para realizar trabajos en la instalación que tenemos hoy día, en la instalación de la universidad, la instalación nueva que está, es una instalación que postuló un fondo, no sé qué cosa, algo así, un proyecto, la profesora Vanessa, y me pidió ayuda para ejecutarlo. Yo he estado tomando algunos alumnos al azar, ¿ya? Para realizar la ejecución. Ya instalamos 10 paneles, hoy día tenemos que instalar uno adicional, tenemos que instalar microinversores, no los que hemos instalado en la 1, nuevos, por lo tanto es un equipo totalmente distinto a los microinversores que vimos, y tenemos que hacer las líneas de recorrido. Vamos a hacer unos circuitos para moverse en el techo de los containers, pero con línea de vía. Entonces yo les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a utilizar alambres de acero, líneas de acero, y estas líneas de acero yo me voy a enganchar con mi línea de vía, con el crampón, me voy a enganchar y me voy a poder mover por toda la línea sin correr el riesgo de que me vaya a caer o qué sé yo. Entonces vamos a ver seguridad, van a utilizar arnés de seguridad y también van a conectar microinversores, y se va a instalar un panel adicional a un string. Son cositas, yo creo vamos a estar máximo 2 horas. Parece mucho, pero se saca rápido, no es una pega lenta, ¿ya? Así que si hay alguno que acá esté interesado, me quedan 2 cupos. Si alguno de los que está acá quisiera tomar esta clase, que es hoy día a las 2:30, es voluntaria para el que quiera, ¿ya? Así que si hay alguno interesado, me avisa ahora para anotarlo. Si no, la pueden ir a ver cuando quieran. Vamos a estar avanzando todas las semanas un poquito. Es una instalación grande donde vamos a conectar unos equipos, unas maquetas que también tengo que terminarlas, que están ahí en el último laboratorio, con un inversor Victron Multiplus 2, que es un inversor híbrido de la marca Victron. ¿Alguno interesado? Sí, profe. Yo, ¿Usted, Diego? sí, A las 2:30 en la U. 2:30. Llama esto. Ok. Ya, matriculado entonces para hoy día. ¿Alguno más? ¿Queda un cupo más? Estaríamos. Ya, chiquillos, ya Diego, y a todos, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el Ok. próximo Ya, profe, lunes. cuídense. A las 2:30, ¿verdad, profe? Sí, a la misma hora, 8:15. Ok. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, chao.